Hoy nuevamente recordamos, el cuarto módulo se trata sobre las tendencias, realidad y tendencias de la cooperación internacional. Este módulo tiene el propósito de actualizar sobre todo los avances, retrocesos, desafíos que en el marco de la cooperación internacional tenemos a nivel regional, a nivel, bueno, mundial, regional y nacional, pero fundamentalmente en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil. Para esta tarea tenemos a un compañero con mucha experiencia, guatemalteco, José Luis Siguil, con más de 25 años trabajando en el tema del desarrollo y en la cooperación, y que bueno, está muy actualizado y metido en este debate sobre qué está pasando con la cooperación internacional. Él tiene estudios superiores en matemática, bueno, una serie de diplomados y maestrías en estudios estratégicos, ordenamiento y gestión territorial, en cooperación internacional, en pueblos indígenas, entre muchos otros temas, en gestión. Entonces, pues le damos la bienvenida a José Luis y bueno, tienes el tiempo que necesites, José Luis, para la realización de tu exposición, así que te dejamos el tiempo. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Bien, ¿nos escuchamos bien? Sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad es que ha sido unos días complicados previo a esta sesión. Estamos viviendo una situación muy compleja con el COVID en Guatemala, no solo por los temas de vacunación, que ya, bueno, en todos los países en general, esto ha sido un tema de máxima preocupación, pero en Guatemala se agudiza porque está atizado por el tema de corrupción, de transparencia. No queda claro los mecanismos mediante los cuales se hicieron la adquisición de las vacunas. Tenemos apenas un 1.58% de la población vacunada en Guatemala, incluyendo a primera línea y a una serie de sectores y colectivos que por alguna razón fueron vacunados inicialmente. Y nos ha tocado en la dinámica organizativa de manera muy directa esta semana. Entonces, pues en primer lugar, pedir disculpas por el atraso que se ha tenido en el envío del documento. Me comprometo efectivamente, tal como decía Henry, a tenerlo el día de mañana para que lo puedan disponer. He hecho una presentación, que es una presentación, digamos que orientativa, para facilitar el proceso de esta presentación, y pues vamos a hablar sobre diferentes temas. Así que voy a dar inicio. Vamos a ver si esta tecnología no me atropella. Vamos a ver. Sí. Ok. Bien. Segundo. Bien, vamos a partir. Es el módulo, está mal, número 4 de la realidad y tendencias de cooperación internacional. La he titulado Una mirada de análisis desde de las organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe. Esto, como ustedes saben, el curso se está desarrollando
en este contexto de plataforma de la Alianza del SUCC para la Eficacia del Desarrollo América Latina y el Caribe. Ya decía Henry, mi nombre es José Luis Civil, soy parte también del movimiento Suki Pop en Guatemala y pues vamos a iniciar esta presentación. Bien, bueno, cooperación internacional al desarrollo hay que entenderla como parte de un modelo global. Al hacer un análisis de algunas ideas importantes, pues hemos tratado de concretar un concepto básico de lo que significa la cooperación internacional al desarrollo, o sus siglas EIPD, y comprende el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados entre países de diferente nivel de renta. Este tema, este concepto de renta lo vamos a ver un poco más adelante, la importancia que ha cobrado ahora, con el propósito de promover el progreso económico y social de los países del sur, de modo que sea más equilibrado en relación con el norte, tanto geográfico como económico, y que éste resulte sostenible. Este es un concepto que he obtenido a partir de un libro denominado Manual de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sus sujetos e instrumentos, que publicó una fundación española llamada CIDIAL y que recoge hoy por hoy una buena perspectiva de lo que se entiende por cooperación internacional y desarrollo, sobre todo porque hay una serie de lenguajes, de conceptos que están relacionados con la nueva lógica con que se observa la cooperación internacional al desarrollo, que tiene que ver con una mirada más, yo diría, neoliberal en términos de establecer que la cooperación fundamentalmente tiene que ver con la relación económica y ese balance que se está buscando entre el norte y el sur de una manera bastante vertical y con una visión fundamentada en un criterio clave que es el criterio de renta. Desde el punto de vista de la cooperación, pues se promueve, se estimula un modelo de desarrollo. Y aquí me parece importante entender que los modelos o los paradigmas del desarrollo han ido variando y han ido cambiando en función de los contextos que se están dando a nivel internacional. Hoy por hoy se habla más de la gobernanza mundial que del nuevo orden mundial, partiendo ya de introducir una serie de conceptos de administración y gestión de los diferentes factores de poder que se sintetizan en el término gobernanza, y que en ese sentido, esta imagen que ustedes pueden ver, pues nos habla un poco de cómo ahora la perspectiva de la agenda, por ejemplo, 2030, tiene una lógica mundial a partir también de este fenómeno que inicialmente se conoció como la globalización, aunque estaba más ajustado al tema de orden económico, pero que ha ido cediendo espacio a esta idea más mundializada, es decir, más de mundialización, donde se toman acciones desde el gobierno, vamos a decir, desde el gobierno mundial, que tiene que ver con organismos multilaterales como los que tenemos en Naciones Unidas, pero también con organismos multilaterales más vinculados a el tema económico-financiero,
como el Banco Mundial y otras instancias, que tienen sus propias dinámicas y que marcan los tiempos, las formas, los instrumentos en que este modelo económico se expresa, y uno de esos componentes importantes tiene que ver con cooperación. Voy a tratar de ir avanzando en la presentación e ir estableciendo por qué planteo que este tema de la cooperación al desarrollo, la cooperación internacional al desarrollo y la ayuda oficial al desarrollo están íntimamente vinculados. Bien, seguimos. Bueno, primero partamos de que hay varios tipos de cooperación internacional al desarrollo. Una de las más importantes, y por eso he intentado ponerla en una sola filmina para que se pueda ver en una sola mirada, tiene que ver con los dos instrumentos más importantes de la cooperación internacional al desarrollo y de la ayuda oficial al desarrollo, que tienen que ver tanto con la cooperación bilateral como con la cooperación multilateral. En este sentido, la cooperación bilateral te habla de flujos provenientes de fuentes gubernamentales del país donante hacia países en desarrollo por medio de donaciones o créditos reembolsables o no, en condiciones blandas para su financiación. Este tipo de cooperación se establece directamente de país donante a país receptor. Por eso el término bilateral, es decir, de dos lados, está claramente identificado. Por otro lado, tenemos la cooperación multilateral, y es aquella que es este tipo de cooperación que tiene como primero como aportación de un país donante, realiza organizaciones internacionales, en este caso fundamentalmente tiene que ver con Naciones Unidas y otros organismos a los cuales se participa, tanto Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, a los que pertenecen, que sean de este índole, financiera o no financiera. Una contribución específica o cuota que puede ser establecida por su pertenencia o por su membresía, se desarrolla a través de instrumentos tradicionales desarrollados por las organizaciones internacionales como programas y proyectos, y pueden ser de tipo técnico, educativo, cultural, social, laboral, de infraestructura, y pueden también tratarse de índole financiero directamente a países receptores. Recordemos que en este sentido, por ejemplo, Banco Mundial tiene y el Fondo Monetario Internacional como tal, tienen mecanismos específicamente de generar líneas de financiamiento a los países, porque recordemos que los clientes en esta lógica tienen que ver más con con países, ¿verdad? Los clientes son al final países receptores, que son los que a partir de una solicitud o por el lanzamiento de ciertas líneas de financiación pueden acceder a ellas. Y aquí hay un elemento político muy importante que tiene que ver con que este tipo de financiación siempre tiene condicionamientos. Es decir, la oferta de financiación está condicionada a una serie de criterios, por ejemplo, el ajuste estructural que deben de hacer los países para mantener la estabilidad macroeconómica en términos de política comercial, en temas de gasto social y otros temas, están íntimamente relacionadas con este tipo de cooperación. Ya veremos un elemento que vamos a hablar que tiene que ver con que si esta ayuda o no es reembolsable. Esto nos va a permitir también tener una perspectiva un poco más global de lo que significan los diferentes instrumentos. Luego tenemos cooperación regional. Esta cooperación se da en el marco de organismos que están especializados a nivel de región. En nuestro caso, en América Latina, hay tanto organismos como bloques conformados
donde podemos encontrar, para dar una referencia, tenemos la Unión Europea como un bloque económico y que funciona en función de organismos internos, de gobierno interno, y luego en América Latina tenemos pues a la OEA, Mercosur, CELAC y otros instrumentos que se han ido creando en función de bloques regionales y que tienen sus propios organismos e instituciones internas que generan temas de cooperación intrarregional o regional, y que normalmente tiene que ver con temas de cooperación, ya sea bilateral o multilateral, es decir, donde entran varios países o entran uno de manera bilateral. Luego tenemos la cooperación sur-sur, o la que se conoce como cooperación horizontal. Este tipo de cooperación la vamos a tener en el quinto módulo, una gran exposición, porque se va a desarrollar como tema de este curso. Por lo tanto, me voy a limitar diciendo que es esta cooperación de nuevo tipo. Todas las anteriores no está escrito porque no es relevante, pero es totalmente horizontal, es decir, es de país donante a país receptor, de organismo multilateral a país receptor, o de país donante a país receptor a través de cooperación regional, es decir, de esa cooperación triangular. En este caso, estamos hablando de una cooperación más de carácter horizontal que se establece entre un conjunto de países. Existen mecanismos y procedimientos para que esta pueda tratarse desde intercambio comercial o financiación económica. También tiene un componente muy importante de diálogo político, que esta es la diferencia totalmente de otro tipo de instrumentos de la cooperación internacional, pero también puede tratarse, y esta es una de las vertientes más importantes de la cooperación sur-sur, que tiene que ver con la cooperación cultural o la cooperación técnica. En este caso, les recomiendo leer un estudio muy bueno hecho por Henry Morales sobre cooperación internacional sur-sur, y particularmente el estudio que se hizo sobre la cooperación cubana en el mundo. Esto nos puede dar un pie de lo infravalorada y sobre todo invisibilizada por razones de orden político que está la cooperación sur-sur. Recordemos que en nuestra región, desde la conformación de espacios como el ALBA, TSP y otros espacios, pues efectivamente uno de los instrumentos privilegiados fue precisamente la cooperación sur-sur, la creación de un Banco del Sur, es decir, una serie de instancias que se habilitaron con fondos para la cooperación técnica fundamentalmente, y de hecho se hizo mucho énfasis en la cooperación técnica a nivel médica, deportiva y cultural, y entonces pues es para nosotros desde las organizaciones, pues debería ser una de las que mayor atención deberíamos de poner, precisamente por estas características tan particulares de ser una cooperación más bien horizontal. Luego tenemos la cooperación triangulada. Esta cooperación pues es donde tenemos por lo menos tres instancias, desde un país donante que utiliza, por ejemplo, a un país receptor de ayuda, sobre todo ya sea técnica, científica, puede ser también financiera, pero en muy pocos casos, pero donde se utiliza a un tercero que ya ha tenido experiencia y que puede hacer este proceso de transferencia de conocimientos y de conocimientos técnicos o científicos, y que puede también apalancarse por organismos internacionales. En el marco de COVID-19, hay algunos ejemplos en donde
Algunos países donantes utilizaron la experiencia que se tiene en el desarrollo científico, por ejemplo, de investigación, para apoyar el desarrollo de un tercer país. Entonces, es una cooperación poco utilizada de manera general, pero que tiene alguna importancia, sobre todo en el ámbito ahora de la investigación científica y de la exigencia del multilateralismo para la investigación. Bueno, por último, obviamente, para la que la OCC, para las organizaciones de sociedad civil, tiene muchísima significancia, y es la cooperación descentralizada. Esta es la que se realiza de un país, región, gobiernos autónomos, regiones, inclusive diputaciones o ayuntamientos de diferentes partes de países, entre comillas, desarrollados. Fundamentalmente esos instrumentos se han estado utilizando desde hace muchos años y con cada vez mayores regulaciones en Europa, y se realizan a través de una ONG dedicada al desarrollo, y que esta puede ser, y en este caso lo vamos a ver un poco más adelante, normalmente o de manera tradicional, antes habían ONGs internacionales ubicadas o con sede en los países, y estas tenían contrapartes que eran ONGs sociolocales, que eran las que en los países receptores y en las regiones concretamente donde se desarrollaba, eran las que actuaban en esta lógica de contraparte. Esto ha cambiado significativamente y lo vamos a ver, pero algo que nos parece importante es decir que este tipo de ayuda puede ser reembolsable o no, puede ser donativo, subvención o otras formas de cooperación. Y ahora, en el último periodo, me estoy refiriendo en los últimos 4 años más o menos, que se han incorporado en varios planes, digamos, de cooperación en diferentes países, la cooperación técnica. También ha ido ganando espacio en la cooperación descentralizada. Sobre todo esta cooperación que se realiza a gobiernos locales, ayuntamientos, municipalidades, comunas. Bien, aquí tenemos una cooperación técnica y científica. Esta la había comentado antes. Solo la destaco por la importancia que tiene ahora en el marco del COVID-19, la investigación conjunta y el intercambio de información científica y demás, que como ustedes sabrán no ha tenido mucho éxito a nivel de las patentes y las entidades que regulan las vacunas. Y para un claro ejemplo de esto tenemos las 5 vacunas desarrolladas contra COVID-19 en Cuba y las dificultades que han enfrentado seriamente para su reconocimiento y comercialización. Y bueno, y la cooperación técnica, que como decíamos, tiene un papel muy destacado en la cooperación sur-sur. Bueno, por último, la cooperación económica y financiera. Esta tiene que ver con orientada al desarrollo económico, préstamos, microcréditos, fomento de comercio, tanto subvenciones para ONGs por organismos internacionales. Aquí hay un elemento, y por eso la dejaba destacada, porque hay varios organismos multilaterales que lanzan convocatorias de subvención para ONGs, para que puedan aplicar ONGs, y que pues obviamente son importantes porque, por ejemplo, hay convocatorias específicas, por ejemplo, del Sistema de Naciones Unidas, ONU Mujeres, UNICEF, UNESCO, FAO, es decir, las diferentes agencias de Naciones Unidas, pero también hay otro tipo de organismos que están ahora creando subvenciones. Por ejemplo, la agencia USAID de Estados Unidos también ha ido creciendo, y este es un elemento muy, muy interesante, porque haciendo un comparativo de los volúmenes de financiación, USAID ha crecido en los últimos 10 años
150% en términos de recursos para la región. Algunos países donde se ha constituido como la principal fuente de financiación de proyectos, en el caso de Guatemala es un ejemplo concreto, donde se han habilitado una serie de instrumentos. Llama la atención en este estudio, en este reporte, perdón, que hacía USAID sobre las acciones de financiación, que hay algunos países de la región que concentran la mayor cantidad de recursos caracterizados o definidos como fondos de cooperación. En el caso de Centroamérica, uno de los países con mayor financiación es Nicaragua. También en el sur hay 3 países que son los que más destacan en términos de financiación. Uno de ellos Colombia, el otro es Venezuela y el otro es Perú. Bien, aquí tenemos un tipo de cooperación internacional que es muy específica, es especializada, que tiene que ver con todo el tema de ayuda humanitaria y de emergencia. Y esta, pues últimamente ha tenido un crecimiento exponencial, dada el aumento de los eventos y de las situaciones de emergencia o de crisis humanitaria motivada por muchos factores, desde temas de inundaciones, huracanes, erupciones, ahora particularmente las epidemias, y también por razones de conflicto bélico. En el caso de Centroamérica, este tipo de ayuda humanitaria y de emergencia se habilitó de una manera más visible precisamente por la crisis migratoria, por los flujos conocidos como caravanas de migrantes originadas con poblaciones de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, principalmente de Guatemala, buscando la frontera norte, sobre todo Estados Unidos. Pues esa crisis migratoria ha recibido mucha atención y también una dotación de fondos para ayuda humanitaria. En el sur, pues recordemos que una de las principales zonas en donde se han habilitado por temas migratorios, pues han sido todos los flujos todos los flujos migratorios que se han generado a partir de la movilidad en regiones como Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil. Bien, y bueno, el tema de ayuda alimentaria, que como aquí se plantea, se supone una donación directa para, ya sea en alimentos o con recursos directamente destinados para alimentos, muchas veces se hace a través de un mecanismo que se llama crédito concesional, que tiene que ver con fondos específicamente condicionados para un destino, en este caso para la compra y acceso a alimentos. Se puede dar de dos vías. Una es a través del organismo, de las agencias de Naciones Unidas que manejan este tema, como FAO, PMA y otros espacios, y que tienen como contrapartida de los ministerios de Agricultura o otro tipo de instancia gubernamental, pero también se ha dado a través del sector de las ONGs. Bien, cooperación reembolsable o no reembolsable. Esta es un concepto clave en la cooperación internacional. Está la lógica de que existen dos variantes importantes de la cooperación. Cuando es reembolsable, pues es aquella que aparece contabilizada en la deuda o como deuda en las cuentas nacionales. La OCDE considera este tipo de cooperación como la que concentra préstamos concesionales que los gobiernos de donantes otorgan a gobiernos e instituciones públicas en los países beneficiarios de la ayuda. Y luego la no reembolsable, pues es aquella, primero no aparecen en las cuentas nacionales
y tampoco están sujetas a la revisión gubernamental en el sentido de que, dado que no entran en la lógica de conformar ingresos en cuentas nacionales, pues muchas veces los mecanismos de los no reembolsables, ya sea con gobiernos o con otro tipo de organización, pues tienen sus condicionantes en términos de destino, pero normalmente figuran como donativos. Vamos a entrar un poco ya esta parte conceptual que era importante para entender algunos conceptos. Me gustaría establecer que existe una relación directa entre la cooperación internacional al desarrollo o para el desarrollo, depende cómo el término que se utilice, y la ayuda oficial al desarrollo. Son dos cosas que están íntimamente relacionadas, son distintas, brevemente, una porque la cooperación internacional está más en la lógica de la definición conceptual de los flujos que se mueven entre los países y que tiene esta connotación de temas destinadas para el desarrollo. Y en el caso de la ayuda oficial al desarrollo es todo el conjunto de cuentas, todo el concepto de financiación, pero más a nivel de instrumento, tanto a nivel estadístico, financiero y demás. Aquí hay una tabla que puede ser interesante porque esta es del 2018 y está relacionada a identificar que había un compromiso fundamentalmente europeo de que el 0,7 del Producto Nacional Bruto se destinara para la cooperación. Este era un compromiso, pues que, si bien en la lógica de los estados era prácticamente moral, porque no había una obligatoriedad. Sin embargo, aquí podemos claramente ver que los países noruegos, creo que el único que se cuela que no es noruego es el Reino Unido, solo los países nórdicos, Suecia, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, solo los países nórdicos son los que han alcanzado pues exceder el 0,7. Luego todos los países europeos han andado realmente muy bajos en términos de este compromiso. Y esto no solo se debe a factores que uno pudiera aducir de deuda económica y su vinculación con los porcentajes y los niveles de tributación en los países, sino que tiene que ver de porque desde nunca este compromiso ha sido asumido y mucho menos alcanzado el 0,7 en los países. Aquí, a lo largo de la presentación, hemos ido oyendo algunos términos. Por ejemplo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos dice que se han destinado 70,000 millones de dólares en lo que ha significado la ayuda al desarrollo. Y aquí nos presenta un breve mapa mundial en donde se puede visibilizar de estos 70,000 millones en donde ha estado ubicado. Ustedes se podrán dar cuenta que en el caso de América Latina, lo que dice que hemos sido beneficiarios, digamos, o hemos tenido parte de esta tajada de los 70,000 millones, es el 6%, que es más o menos unos 4,200 millones de dólares. Es lo que... Ahora,
Este tema es importante porque ya hablábamos en el mismo concepto de la cooperación internacional al desarrollo, veíamos que había un término que definía mucho, que tenía que ver con la renta. Ahí se decía que había una transferencia de recursos y acciones entre países de diferentes rentas. Esto del tema de renta es un indicador importante para la nueva lógica de financiación del desarrollo, porque yo aquí lo pongo como la nueva criba, es decir, el nuevo discernimiento que se hace sobre el destino de los recursos y los fondos en cooperación internacional está fundamentado o está parado sobre el criterio del tipo de renta país que tiene cada. En este sentido, la OCDE, a partir de información oficial, como puede ser la de la CEPAL, Banco Mundial, BID, estudios, análisis económicos y demás, del comportamiento de las variables principales macroeconómicas, pero sobre todo el crecimiento del PIB y la distribución per cápita de ese PIB es lo que determina la renta. Entonces yo pongo acá que América Latina migró de pasar de un continente de pobreza extrañamente ahora a un continente de renta media. Y con esto cambiaron todas las prioridades fundamentales de financiación al desarrollo y de la priorización de recursos a las regiones. Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, para ser más exacto y más preciso, es un país de renta media. Nada más absurdo porque Guatemala, un país con la mayor desigualdad de América Latina, solo superado por Haití, con el mayor índice de pobreza extrema en población indígena, que somos la mayoría, con la mayor tasa de nutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, pero sin embargo, según nuestra renta y la distribución que podemos hacer de esa renta per cápita, así por cabeza, pues resultamos ser un país de renta media y por eso hemos salido de las prioridades de la financiación de la cooperación al desarrollo. No es extraño considerar que, por ejemplo, El Salvador, que también tiene renta media, y otros países en la región, tengan agudizados sus problemas de pobreza y de extrema pobreza u otros indicadores claves del desarrollo humano, y sin embargo, según esta lógica, ya no son sujetos prioritarios de la cooperación internacional. Este es un tema que habrá que discutir profundamente porque esto nos ha impactado directamente. Y es una de las preguntas que habrá que hacerse en términos de cuáles son los mecanismos o cuáles son los instrumentos más adecuados para hacer una medición que realmente genere un cuadro de realidad con lo que estamos viviendo y no necesariamente solo partir de esta lógica economicista y fundamentalmente perversa de la cooperación, porque al final la priorización o no de tema de la financiación al desarrollo toca directamente el desarrollo humano de las personas. Es decir, no es un dato más, es un dato clave porque de esto depende la financiación que se tenga o el acceso a fuentes de financiación para el desarrollo, ya sea de programas o de implementación de políticas de desarrollo. Bien, aquí me gustaría decir que la OCDE como tal tiene un acceso a estadísticas muy bueno, por lo menos a nivel de información, a los cuales los invito a que puedan participar en el sentido de poder ingresar a esta página. Aquí, por ejemplo, he destacado la ruta que ha seguido la financiación a COVID-19. Y ahí podemos ver, esto está hasta, si no me equivoco, noviembre del 2020.
Y es importante, decía, por la cantidad de información que nos brinda esta página estadística y en este caso, pues tiene, aparte de información estadística global de la ayuda oficial al desarrollo, tiene estadística por sector, estadísticas por renglón de financiación, reportes anuales, temáticos, territoriales, análisis del comportamiento de los índices en el tiempo, y también permite construir algunas propias gráficas según las variables que uno seleccione. ¿Por qué me parecía relevante entrar en este tema con los colegas de las organizaciones de sociedad civil en América Latina y demás? Hay obviamente una tendencia clara de OCDE, fundamentalmente orientada a destacar los índices casi exclusivamente económicos, pero para poder hacer análisis crítico, para poder hacer un análisis de recomendaciones sobre el actuar, me parece clave que tengamos una perspectiva de la instancia que monitorea pues, el desarrollo y el aspecto económico. Bien, seguimos. Ya aquí entramos a una etapa del análisis de lo que ha significado la última década en términos de cooperación internacional y de desarrollo. Y hago un punteado que me parece importante con algunos elementos que pudiera contribuir al debate en general. Primero, la cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo están íntimamente relacionadas con el comportamiento económico mundial y particularmente la economía de los países donantes. Recordemos que los compromisos, o por lo menos el compromiso europeo de financiación al desarrollo, que habla del 0,7, 0.7, decimos nosotros en Guatemala, está directamente relacionado a la contribución tributaria al desarrollo económico del Producto Interno Bruto, a números reales que después se convierten en función de los niveles de crecimiento de la economía. Obviamente hemos sido duramente impactados por la crisis económica en diferentes momentos, en el 2008 y posterior, la del 2014-2015. Y bueno, obviamente la de COVID-19, que ha tenido implicaciones mundiales, fundamentalmente por los procesos de cuarentena y las medidas restrictivas que se tomaron alrededor de esto. Una caída tremenda, pero si estamos conscientes, todas las organizaciones de sociedad civil sabemos que no solamente estuvo relacionada a la crisis económica, también hubieron factores de decisión política. Y aquí quisiera decir que esto nos sitúa el vínculo que tiene la cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo con la economía y las decisiones políticas alrededor de eso, pues nos ubica que estamos directamente conectados y que esto varía en función de estas variables, fundamentalmente de estas variables, pero que también hay que entenderla como la cooperación como parte del modelo de globalización y el modelo económico imperante a nivel mundial. La cooperación, a pesar de que pueda disminuir, a pesar que pueda tener un menor, porcentualmente cifras menores, no va a desaparecer. Es una válvula de escape necesaria que los países del norte geográfico y político utilizan, y ahora vamos a ver
cómo, cómo la cooperación internacional al desarrollo tiene una clara relación con los intereses geopolíticos. Y sobre todo desde Busan, desde la cumbre de Busan en Corea, con la instalación de los nuevos actores. Bueno, decimos las crisis económicas mundiales y el impacto porcentual y real de los fondos de cooperación, eso lo hablábamos hace un momento, ya es consabido que ha habido una disminución al ver la tabla y los gráficos que podemos identificar, podemos ver los picos que se tienen y que están directamente relacionados con las crisis económicas. A mayor crisis, pues menor cooperación. Uno de los productos, entre comillas, desechables en las economías cuando hay crisis, pues precisamente es el recorte de los fondos de cooperación. A todos ha impactado, por ejemplo, en el caso de los que tenemos relación o cooperación con España, más o menos desde el 2014 empezaron a cerrarse o agencias o a disminuir personal, recortes dramáticos de hasta el 60-70% de cooperación o desaparecimiento de las partidas a nivel de presupuesto de cooperación internacional al desarrollo. Por otro lado, esta crisis económica que ha generado los recortes de cooperación, también ha habido un llamado a buscar que esos pocos fondos de cooperación que se tienen disponibles tengan una eficacia, que sean eficaces para combatir los principales problemas identificados. Y en ese sentido, pues hemos tenido una serie de cumbres, reuniones, análisis, documentos, declaratorias sobre la eficacia a la ayuda. Hace un tiempo hice un documento sobre Busan y planteaba que era un parteaguas en lógica de financiación, sobre todo porque aparte del énfasis de la búsqueda de la eficacia en la ejecución de los fondos, también se plantea que existen otros actores, o mejor dicho, nuevos actores en el desarrollo. Y aquí es donde las empresas, sus programas sociales, sus programas de RCE, RCC, responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, tienen un nuevo juego, un juego clave, inclusive el llamado a la alianza público-privada que se hace en esta lógica, pues creó nuevas condiciones clarísimas en los países y ahora tenemos pues un impacto directo, porque vamos a ver más adelante cómo la agenda misma, la Agenda 2030 y otros espacios, sobre todo el ODS 17, hacen un llamado a la apertura a estos nuevos actores al desarrollo y a la importantísimo papel que tiene el sector privado y particularmente las alianzas público-privadas para la consecución de esta alianza global para el desarrollo. Bueno, también aquí hay un elemento muy importante, del cual también hice un documento que tiene que ver con el rompimiento del modelo de contraparte, de sociolocal, las ONGs internacionales, y aquí pongo la tropicalización de las mismas. En todos los países, me atrevería a decir, pero bueno, en la región que más conozco, que es Centroamérica, y desde hace aproximadamente 5 años, y muy relacionada con la crisis económica y con la disminución de los recursos para la financiación de proyectos, tanto en Europa como los que estaban destinados o estaban orientados en América Latina, hubo un rompimiento porque antes habían pues mal coordinadas muchas veces con rivalidades y con
ya sea de sectoriales, territoriales, inclusive hasta de discurso, pues estábamos en el conjunto de organizaciones sociales y de ONGs en los países, y éramos las contrapartes en calidades sociolocales de ONGs internacionales con sede en los países donantes, que eran las que presentaban los proyectos que como instrumento se hacen en las convocatorias. Y de esta manera, pues por mucho tiempo, así se desarrolló ese mecanismo de financiación. ¿Qué ha pasado en la última etapa? Es que las ONGs que nosotros llamábamos internacionales han abierto sus propias versiones tropicales con sus nombres. Por respeto, no voy a mencionar los nombres que me gustaría mencionar acá, pero nosotros hice un cálculo somero de la cantidad de ONGs internacionales hasta hace un poco de tiempo que se convirtieron en ONGs nacionales que tienen su número tributario, su identificación tributaria, compiten por los mismos fondos con nosotros, ejecutan proyectos de manera directa y bueno, han roto totalmente ese compromiso, entre comillas, moral de distribución que se tenía no escrito, no hablado, pero que era importante porque eso establecía una relación hasta cierto punto, pues no horizontal, porque hay que decirlo claramente, nunca ha habido una relación horizontal en ese sentido, normalmente era una relación muy vertical, pero sin embargo era una relación que dejaba espacios claros de implementación, de acción a las organizaciones. Bien, el otro tema es que la ayuda oficial al desarrollo hay que interpretarla como que ha cambiado radicalmente y se ha convertido en la punta de lanza de las inversiones. Aquí hay un fomento extremadamente, no solo en el discurso, no es discursivo solamente, sino de hecho, de la conformación cada vez más frecuente. De hecho, hay una nueva ley en el caso de nosotros, de las alianzas público-privadas y la importancia que se le concede en la lógica del desarrollo y que fundamenta principalmente su acción en términos de sus capacidades para la financiación del desarrollo. Más allá que las organizaciones de sociedad civil, las ONGs, el trabajo que realizan, pues las APP han evidenciado que tienen, dado que tienen recursos, porque muchas veces tienen recursos ubicados en sus programas de responsabilidad social empresarial y corporativa, pues a diferencia de las clásicas ONGs que financian sus acciones a través de muchas veces cooperación internacional, muy pocas tienen financiación pública nacional, pero no tienen la capacidad, por esa lógica de organizaciones no lucrativas, de generar contrapartida. Esta es una clara desventaja que nos plantea pues que las alianzas público-privadas y el tipo de esas alianzas con las empresas y conglomerados económicos en sus países que sí tienen esa capacidad, pues nos han desplazado en muchos casos. Las empresas transnacionales hacen cooperación. Esto es un tema cada vez más frecuente en América Latina y en los países. Muchas veces, previo a intervenir en un territorio, en Guatemala, por ejemplo, estamos hablando de la biosfera maya, de mantos acuíferos, de zonas de explotación en megaproyectos, ya sea hidroeléctrica, ya sea generación de energía, entre comillas, limpia, todo el tema de las zonas de multiplicación del monocultivo, sobre todo para uso de biocombustibles y demás. Tenemos una enorme cantidad de empresas. Aquí ponía un caso específico
que me pareció relevante. Hice un estudio sobre eso, así que tengo bastante información. El caso de la mina Marlin, del grupo Gold Corporation, con financiamiento de fondos de pensiones de Canadá, de Holanda y de otros países, inclusive Suecia, que financiaron la mina Marlin, que estuvo en funcionamiento 11 años, que dada la ley de minería en Guatemala, que si no lo saben, la ley de minería de Guatemala es terrible. Tenemos solo el 1% de las regalías que le llegan a las arcas del Estado. Se pueden ustedes imaginar. Además, las minas están ubicadas en una terrible ley que es la ley de maquilas, que les exime de pagar impuestos, pero más allá de eso, ablandaron el territorio con la implementación de una gran cantidad de mini proyectos, un centro de salud por acá, un pequeño tramo carretero por acá, proyectos de reforestación, gallinas y otros aves de corral a las mujeres en las comunidades indígenas de Zipacapa, que es el municipio donde se ubicó. También tenemos el caso de Telefónica, por ejemplo, Movistar, pintando escuelas, entregando algunos recursos para la implementación de huertos escolares. Tenemos a Iberdrola, Unión Fenosa en Guatemala cambió toda la red de transmisión eléctrica, y todo lo han hecho en una buena medida implementando inicialmente programas de cooperación y que además están contabilizados como cooperación. Esto es muy importante porque establece una relación de este nuevo tipo de cooperación que es una punta de lanza para las nuevas o para las mega inversiones en nuestros países. Bien, voy casi terminando por la hora, pero quisiera hablar un poco sobre la nueva iconografía del desarrollo. Ahora he presentado aquí un gráfico, una gráfica, perdón, también, de pues, los 17 Objetivos de Desarrollo y la Agenda 2030. Recordemos que en esencia los instrumentos no son malos, es la implementación de los mismos y muchas veces las decisiones políticas en función de esa implementación la que puede convertirse en problema serio. Acabamos de terminar a nivel de la TINDAD un estudio sobre del GCAP, un estudio sobre los ODS, sobre el avance de la Agenda 2030, y la conclusión más importante es que en todo lo contrario a lo que estaba definido, la brecha de desigualdades se ha ampliado. Es decir, esto es casi en todos los campos, y después de COVID aún más en términos de salud, en términos de educación, tecnología, en términos de desigualdades. Es decir, el ODS 3, 4, el de género, 5, 10, el de desigualdades, que impacta directamente en el 1, en el 2, que es lucha contra la pobreza, hambre cero. Es decir, pero sin embargo, en el discurso, y sobre todo en el discurso visual, en esta nueva forma de presentar de manera gráfica, icónica, el desarrollo, cuando nosotros leemos los informes sobre los avances, da una falsa impresión de mejoramiento. Cuando vemos los indicadores reales, hay una contradicción total, pero esto también nos ha abierto una discusión sobre la brecha del financiamiento y la capacidad del acceso
a los recursos para la implementación. Aquí se han creado nuevas formas de financiación con nuevas convocatorias, nuevas modalidades que nos plantean, por un lado, si bien hay una reducción clara de los fondos de cooperación, vamos a poner tradicional, se han abierto una serie de, una suerte de abundancia de recursos siempre y cuando se ajuste a las agendas que se están planteando. Entonces, hay una situación tentadora de parte de las organizaciones de sociedad civil en función de caer en este juego que muchas veces tiene que ver más con la agenda geopolítica, con la agenda de la financiación a megaproyectos y demás, porque hasta en los documentos claves, por ejemplo, de USAID, se plantea o el plan director de España, por ejemplo, que es sumamente importante garantizar la capacidad de las empresas, ya sean norteamericanas o españolas, de hacer inversiones en los países en vías de desarrollo. Es decir, y la pregunta es, ¿cuántas de las organizaciones de la sociedad civil estamos en esta lógica, en esta nueva lógica? Sin mencionar ni una sola de las organizaciones a las que conocemos, pero vemos que han cambiado entonces sus contrapartes, han cambiado sus programas e inclusive han cambiado su discurso, ajustándose claramente a una agenda distinta, por decirlo de una manera. Bien, termino con algunas conclusiones importantes. La cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo es sistémica, es decir, no va a desaparecer. Y esto es una aseveración que debería llenarnos por lo menos de algún nivel de consuelo y quitarnos un poco la preocupación, pero, y yo planteo, bueno, podrá reducirse seguramente, pero lo que pasa es que lo que sí está pasando es que está cambiando la lógica de financiación. Y quien no entienda que está cambiando esta lógica de financiación y que habrá que ajustarse, triste y lamentablemente, a esas agendas que decíamos antes, están condenadas un poco a desaparecer. También es cierto que la tendencia a futuro de la financiación al desarrollo pasará por todos los mecanismos de eficacia de la ayuda, ya no tendrá esas características de, llamémosle, cooperación al desarrollo solidaria o con tendencia a la participación, a la promoción del diálogo, porque ya eso se ubica en otras esferas y pues es muy evidente lo que pasó con los acuerdos de asociación, por ejemplo, con el ADA, en el caso de Centroamérica con la Unión Europea, los tratados de libre comercio que introducieron ciertos capítulos para el diálogo político, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, pero que estaban más vinculadas a la agenda económica y el cambio comercial. También las nuevas formas de financiación ya sea bilateral o multilateral. Este es un detalle que se me olvidó mencionar a la hora que presentamos esa tabla. Los fondos de cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo solo para OCC representa el 6%. ¿Qué significa eso? El 94% de los fondos de cooperación o de ayuda oficial al desarrollo van destinados en instrumentos de cooperación bilateral o multilateral, donde los sujetos son
los estados, los países. La cooperación descentralizada, principalmente, y donde estamos muchas de las organizaciones que estamos hoy presentes en este diplomado, estamos en una abierta desventaja en términos de acceso de financiación. Por eso la apertura de nuevas formas de financiación se vuelve tan atractiva. Bueno, existe una realidad, una nueva realidad planteada a partir de la irrupción de los actores, de los nuevos actores del desarrollo. Vamos a tener que convivir claramente y de manera, y que ahora tienen un espacio preferencial con los nuevos actores del desarrollo. En ese sentido, empresas consultoras, empresas, conglomerados, por la vía de alianzas público-privadas y por otros mecanismos, hay un desplazamiento claro y evidente de las OCC en la lógica de desarrollo. Y aquí, en mi presentación, no hice énfasis en lo que en otras presentaciones ya se ha hecho, que tiene que ver con la contribución al desarrollo, las perspectivas, las visiones, los paradigmas al desarrollo. No he hecho énfasis en eso porque es más que evidente, pero sí quiero dejar claro que el espacio que ocupábamos históricamente las OCC hemos sido desplazados clara y abiertamente. Y bueno, la última, la adaptación obligada de las OCC, la nueva necesidades de la mundialización y la cooperación solidaria. Es decir, ya decíamos que tenemos una maltrecha coordinación, ya decíamos que tenemos bajos niveles de comunicación, ya decimos que tenemos problemas de competencia por los fondos, lo que nos obliga muchas veces a no tener la capacidad de juntar o elaborar agendas conjuntas, planteamientos políticos conjuntos, y mucho menos hacer proyectos de manera conjunta. Pero es evidente que necesitamos adaptarnos o vamos a terminar. Yo decía, la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo no va a desaparecer, pero eso no significa, y eso quiero dejarlo muy claro, que nosotros no estemos en un alto riesgo, porque puede ser que otros actores del desarrollo ocupen nuestros espacios, incluyendo las nuevas, digo, recientes ONGs tropicalizadas que tenemos, que como fueron nuestras aliadas, ahora, pues eventualmente por el cierre de espacios cívicos, por la ley de ONGs en el caso de Guatemala, pues estamos nuevamente en un espacio de coordinación, diálogo y demás, pero estamos compitiendo por los mismos fondos. Entonces somos competidoras más que aliadas. Bien, con esto termino la presentación y bueno, he visto que han estado cayendo algunas preguntas por el chat y pues quedamos